El siglo de las luces. El siglo de las luces es conocido como el siglo en el que se dio un reverdecimiento cultural en toda Europa, especialmente en Francia, curiosamente en una época en la que los regímenes absolutistas entraban en su máximo apogeo y en su edad dorada. Prevalecía una mentalidad que hace de la ciencia y la razón verdades incuestionables que permiten el progreso de la humanidad. El siglo de las luces, siglo XVIII, es un periodo sin el cual no entenderíamos la historia moderna y toda la serie de acontecimientos que se dieron en los posteriores siglos XIX y XX. Es en esta época cuando florece la Ilustración. Un movimiento intelectual que pretendía disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. De ahí, el sobrenombre, siglo de las luces. En el siglo de las luces se empezaron a cuestionar las ideas y tradiciones que imperaban por aquel entonces, oponiéndose por primera vez a la influencia ejercida por la Iglesia en todos los estamentos de la sociedad y al dominio absoluto que tenían los monarcas sobre las instituciones del Estado. Durante el siglo de las luces se dieron importantes innovaciones como la invención de la máquina de vapor o el pararrayos, e importantes acontecimientos históricos, como la Guerra de la Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. La Ilustración surgió a modo de contestación de lo descrito anteriormente y fue el germen de movimientos como la Revolución Francesa. Las ideas de la Ilustración se vieron plasmadas en la enciclopedia, un esfuerzo considerable en el cual se intentaron reunir todos los conocimientos de la época. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que comenzó en Inglaterra con John Locke y la Revolución Gloriosa, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. La Ilustración y el enciclopedismo son ejemplos de movimientos intelectuales que promueven estas ideas. Más que un conjunto de ideas fijas, la Ilustración implicaba una actitud, un método de pensamiento. De acuerdo con el filósofo Immanuel Kant, el lema de la época debía ser atreverse a conocer. Muchos defensores de la Ilustración no fueron filósofos según la acepción convencional. En un intento de orientar la opinión pública a su favor, imprimieron panfletos, folletos anónimos y crearon gran número de periódicos y diarios. Los precursores de la Ilustración pueden remontarse al siglo XVII e incluso antes. Abarcan las aportaciones de grandes racionalistas como René Descartes y Baruch Spinoza, los filósofos políticos Thomas Hobbes y John Locke y algunos pensadores escépticos galos de la categoría de Pierre Bayle o Jean-Antoine Condorcet. A finales del siglo XVIII, en Francia, hubo cambios en el pensamiento de la Ilustración. Bajo la influencia de Rousseau, el sentimiento y la emoción llegaron a ser tan respetables como la razón. En 1770 los escritores ensancharon su campo de crítica para englobar materias políticas y económicas. La experiencia de la Guerra de la Independencia estadounidense fue de gran importancia, en las colonias británicas. A los ojos de los europeos, la Declaración de Independencia y la Guerra Revolucionaria anunciaron que, por primera vez, algunas personas iban más allá de la mera discusión de ideas ilustradas y las estaban aplicando. Sirvió como modelo para el liberalismo político y económico y para la reforma humanitaria a través del mundo occidental del siglo XIX. Fue el momento decisivo para la creencia en la posibilidad y la necesidad de progreso que pervivió, de una forma moderada, en el siglo XX. La Ilustración no se limitó a Francia, sino que se extendió por todo el mundo. En Alemania tuvo especial importancia, y allí recibió el nombre de Aufklärung. Alemania tuvo como principal representante a Christian Wolff deísta moderado. Como manifestaciones políticas de la Ilustración podemos citar, el despotismo ilustrado, el parlamentarismo inglés y el reformismo borbónico. El proyecto del siglo de las luces cambió de forma profunda y total la civilización occidental. La mayoría creían que Dios había creado un mundo bueno, incluso perfecto, en el que todas las cosas estaban cuidadosamente dispuestas para contribuir a la felicidad humana. Sin embargo, tras haber creado un mundo perfecto para las criaturas superiores, los seres humanos, Dios no tuvo más necesidad de intervenir en los asuntos de los hombres. La religión organizada se dejó de lado como una superstición que vendían los clérigos en su propio beneficio. Desde principios de siglo se dibujó una profunda crisis espiritual,
cuyo centro fue la negación o la crítica de la Iglesia Católica y las monarquías absolutas. Esta lucha fue desarrollándose a lo largo de la centuria, hasta desembocar en un formidable estallido revolucionario mundial. Durante el siglo de las luces se atravesaron dos profundas crisis. La crisis escéptica y la crisis moral. Crisis escéptica. Tras la estela dejada por Newton surgieron filósofos de orientación psicológica que se dedicaron a analizar la mente y la naturaleza humanas a la luz de la razón newtoniana, para concluir que la opinión humana era susceptible de error y que podía ser puesta en duda incluso la propia existencia del mundo físico. Existe un mundo. George Berkeley dio un paso arriesgado al afirmar que las ideas no eran en ningún caso copias. Creyó que el desafío de los escépticos provenía de otra asunción común, la creencia en que la materia, las cosas existen independientemente de nuestras percepciones. Esse est percipi, existir es ser percibido. De esta forma Berkeley refutó el escepticismo con una afirmación simple: las ideas son todo lo que existe. David Hume analizó la naturaleza humana a partir de la observación introspectiva y del comportamiento de los demás. Su propósito era sustituir la metafísica por la psicología, su ciencia de la naturaleza humana. Categorizó los contenidos de nuestra mente llamándolos percepciones y las dividió en dos tipos: impresiones e ideas. También distinguió entre percepciones simples y complejas. Al confiar en la naturaleza humana, se estaba oponiendo al escepticismo. Reafirmación de la metafísica. Kant consideró que las conclusiones de Hume podían minar la certeza del conocimiento además de amenazar los logros conseguidos por la física newtoniana. Kant perseguía la verdad trascendente, sin contentarse con las verdades meramente útiles. Kant intentó rescatar la metafísica. Propuso una sorprendente afirmación: son los objetos los que se adaptan a nuestro entendimiento y no al revés. A lo cual denominó antropología. Crisis moral. Se desencadenó ante los esfuerzos por situar la moralidad sobre una base científica, de la misma forma que lo estaban los objetos del mundo físico. Sentido moral. La escuela escocesa. La teoría escocesa del sentido moral es importante por tres aspectos. Rechaza abiertamente las afirmaciones extremas de Hobbes y de los naturalistas franceses. Tuvo que ver con la fundación de la psicología y porque ejerció una gran influencia sobre los Estados Unidos. Intentó hacer por la moral lo que Newton había hecho por la naturaleza, investigando acerca de los fenómenos morales de la misma forma en que lo hacemos con los fenómenos físicos. La ética experimental, el naturalismo francés. Se pueden identificar dos fuentes principales para el naturalismo de los filósofos franceses. La primera fue la psicología empírica de John Locke, la segunda la fisiología mecanicista de Descartes. La extensión más directa del hombre-máquina fue la de la metría al decir: concluyamos con audacia que el hombre es una máquina, que el alma no es más que una palabra vacía. Lemaitre sugirió que los monos podían transformarse en pequeños caballeros si se les enseñaba el lenguaje que se utiliza para enseñar a los sordos. No obstante, Lemaitre seguía siendo cartesiano al afirmar que el lenguaje es lo que convierte a una persona en humana. La contrailustración, el imperialismo de la razón y de la ciencia defendido por los filósofos ilustrados favoreció una reacción por parte de algunos pensadores que lo encontraban realmente inhumano. Contra este imperialismo propusieron la autonomía de la cultura y contra los excesos de la razón defendieron los sentimientos del corazón. El siglo de las luces concluyó con la Revolución Francesa de 1789, aunque es incuestionable que la Ilustración dejó una herencia perdurable en los siglos XIX y XX. Marcó un paso clave en el declinar de la Iglesia y en el crecimiento del secularismo actual. Conclusión. Esta época fue fundamental para la apertura de nuevas ideas. Las personas desconfiaban de la Iglesia y los llevó a hacerse preguntas más espirituales debido a Descartes y Locke, que habían abierto el camino hacia nuevas investigaciones y nuevas áreas de estudio que enriquecieron la psicología. Gracias por su atención.